Únete a la Wiki, hágalo usted mismo en internet. Una junta de ángulo en posición plano frontal. Para esta prueba se emplea una vez más un electrodo metálico protegido de rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. El material base está constituido por Fe 410, con espesor de 12 milímetros. Serán entonces necesarias más de una pasada para completar el chaflán. Durante la ejecución de la primera pasada, el electrodo debe tener una inclinación de 45 grados hacia la plancha horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. La corriente es de alrededor 100 amperios, que es el máximo permitido por el productor del electrodo. Antes de encender el arco con el segundo electrodo, el operador quita la escoria del depósito. En una soldadura de ángulo, la escoria es más difícil de quitar, porque está unida a los bordes del material base. En la ejecución del segundo cordón, el electrodo presenta una inclinación de 70 grados respecto al plano horizontal y de 60-70 grados hacia adelante. El depósito, que servirá de apoyo a la tercera y última pasada, es efectuado con una corriente de 90 amperios aproximadamente. La escoria se saca muy fácilmente por la ausencia de los vínculos mecánicos de los bordes. En la tercera y última pasada, el electrodo está inclinado en 35-40 grados respecto al plano horizontal de soldadura y en 60-70 grados, como en las demostraciones precedentes, en la dirección de avance. Un movimiento oscilatorio de la punta del electrodo permite la fusión del material base y de los depósitos precedentes. De este modo se completa el cordón de soldadura, realizando un depósito que permitirá soportar las solicitaciones mecánicas a que será sometido el manufacturado. Como se puede notar, la corriente permanece fija a 92 amperios. La escoria es fácilmente eliminable con el uso de la escoda y del cepillo. La junta que estamos viendo evidencia la secuencia de soldadura y la forma de los depósitos. Ha sido, en efecto, completada solo la primera pasada y parcialmente las sucesivas. Para la soldadura en posición vertical ascendente son particularmente aconsejados los electrodos metálicos protegidos de rutilo, siempre que no sean de diámetro demasiado elevado. En esta demostración utilizamos, una vez más, como material base, piezas de Fe 410 con un espesor de 12 milímetros. El soldador enciende el arco con un movimiento de frotamiento de la punta del electrodo de arriba hacia abajo, en el vértice de la junta, hasta el punto de inicio de la soldadura. La escoria, muy fluida y de notable cantidad, tiende a colar pero inmediatamente solidifica, forma el cordón y sirve de sostén al metal derretido. El electrodo utilizado tiene un revestimiento rutilo de 2,5 milímetros de diámetro. La corriente es de 80 amperios, necesariamente reducida respecto a las precedentes soldaduras en plano. A causa de la estrechez del fondo chaflán, en la primera pasada, el movimiento del electrodo no puede ser que muy limitado en dirección transversal.
Para obtener la penetración, el soldador porta el arco a fundir primero los dos bordes del chaflán y luego el vértice. La escoria abundante tiene una solidificación característica que evidencia el tipo de revestimiento rutilo del electrodo utilizado en la prueba. Al quitar la escoria, sobre todo en el punto de reanudación de la soldadura, se debe prestar mucha atención para evitar los ya conocidos defectos operativos. El mismo cordón puede ser también efectuado con un electrodo de diámetro mayor, de por ejemplo 3,25 milímetros. El encendido del arco se verifica, como siempre, con un movimiento vertical hacia abajo hasta el cráter dejado por el electrodo precedente. Corrientes de alrededor 100 amperios. La técnica de soldadura, el movimiento del electrodo en el interior del chaflán y la inclinación de 70 grados respecto de la vertical permanecen invariables para toda la gama de diámetros. La corriente de soldadura es constante, mientras varía la tensión con el cambio de la longitud del arco, es decir, en función de la distancia metal de aportación, material base. La malla del cordón evidencia el tipo de soldadura efectuado, en particular el movimiento del electrodo y la solidificación en capas del material de aportación. Es posible también ejecutar la soldadura en vertical descendente para trabajos en posición sobre pequeños espesores con electrodos de escoria fluida y poco voluminosa. Para este experimento utilizamos un electrodo con revestimiento de celulosa con 2,5 milímetros de diámetro y una corriente de soldadura de 80 amperios. El material base está siempre constituido por piezas de plancha FE 410 con un espesor de 5 milímetros. El soldador desplaza el electrodo con velocidad constante, teniéndolo inclinado en aproximadamente 70 grados respecto de la vertical y en el plano bisector del ángulo. El metal derretido carece de sostén en la parte de abajo, por lo que el cordón resulta de pequeñas dimensiones y generalmente de buena estética. Un caso particularmente importante para el empleo de los electrodos celulosos está representado por las soldaduras en círculo de tuberías en obra. Imaginemos este tipo de aplicación con la soldadura cabeza a cabeza de un tubo de FE 410 de 12 milímetros de espesor. El chaflán tiene una abertura de 60 grados, el resalto es de 2 milímetros y la distancia entre los bordes es igual al diámetro del alma del electrodo. El electrodo de celulosa tiene 3,25 milímetros de diámetro. El operador ejecuta la soldadura de abajo hacia arriba. El movimiento AU del electrodo permite fundir los bordes y tener un metal derretido penetrado sin inclusiones ni encoladuras. Para estas soldaduras son entonces necesarios operadores calificados y fuentes de corriente con elevadas características dinámicas, en grado de evitar apagamientos del arco. Completada la fusión del electrodo, es necesario sacar con atención las escorias y efectuar el cincelado del cráter, para estar ciertos de obtener un cordón sin defectos y con la máxima garantía de resistencia y estanqueidad. Para aumentar la productividad, en la soldadura de piezas de acero en plano para el relleno de los chaflanes se emplean electrodos llamados a alto rendimiento.
Después de la ejecución de la pasada de fondo con electrodo a rendimiento normal, o sea, alrededor de un 90%, iniciamos el relleno del chaflán con un electrodo de 5 milímetros de diámetro de revestimiento básico. La corriente está regulada a 190 amperios. El baño de soldadura es de notable dimensión a causa de la fusión del revestimiento del electrodo que contiene polvos de hierro. La cantidad de metal depositado puede alcanzar valores superiores al 200% del peso del alma. La técnica de soldadura no se diferencia de aquella ya analizada precedentemente para la soldadura en plano. La escoria es muy espesa y más difícil de sacar respecto a los electrodos normales. Completamos las experiencias con otros tipos de electrodos que permiten la soldadura al arco de aceros inoxidables, fundiciones y aluminio. Para la soldadura en acero inoxidable AISI 304 con 2,5 milímetros de espesor, se debe utilizar como material de aportación un electrodo inoxidable 308 L16 con 2,5 milímetros de diámetro, con bajo contenido de carbono para evitar la posible precipitación de los carburos de cromo que convertirían la aleación en fácilmente oxidable. La corriente de soldadura continua con polaridad inversa es de 55 amperios, el arco corto, estable y sin rociadas. Antes de iniciar la soldadura con un segundo electrodo, se debe quitar la escoria del cráter para evitar inclusiones. La técnica es la misma que se utiliza para la soldadura en ángulo de los aceros al carbono, precedentemente analizada. Pero en este caso se debe utilizar una corriente inferior, a igualdad de diámetro de electrodo. Raramente se solda el aluminio con electrodos metálicos protegidos, por cuanto existen procedimientos de soldadura más idóneos. En la soldadura que ahora estamos ejecutando, utilizamos un electrodo con una composición del depósito de 95% de aluminio. Raramente se solda el aluminio con electrodos metálicos protegidos, por cuanto existen procedimientos de soldadura más idóneos. En la soldadura que ahora estamos ejecutando, utilizamos un electrodo con una composición del depósito de 95% de aluminio y 5% silicio, sobre un material base de análoga composición. El electrodo tiene un diámetro de 2,5 milímetros y la corriente de soldadura continua con polo positivo a la pinza portaelectrodo es de 60 amperios. La inclinación del electrodo es de alrededor 70 grados hacia adelante. Por último, recordamos que los electrodos para la soldadura del aluminio son muy higroscópicos y por ello están protegidos de la humedad ambiente con confecciones herméticas. Como última experiencia, hemos reservado la soldadura de una pieza fundida. Este procedimiento es utilizado casi exclusivamente para la reparación de fundiciones o de piezas ya elaboradas. La soldadura de la fundición en frío, es decir, sin precalentamiento de la pieza, es posible con electrodos que depositen fierro-níquel o níquel puro. El electrodo utilizado para la prueba de soldadura en una corredera de fundición tiene 2,5 milímetros de diámetro. La corriente seleccionada, continua con polo positivo en la pinza portaelectrodos, es de 65 amperios. El depósito que se obtiene se puede trabajar con herramientas y no está sujeto a agrietamiento. Concluyendo esta audiovisual, en la cual hemos analizado la técnica de ejecución de algunas soldaduras clásicas con electrodos metálicos protegidos, dedicamos un último espacio a los defectos de soldadura. En la soldadura al arco con electrodos metálicos protegidos, los defectos que más frecuentemente se encuentran son los siguientes.
falta de penetración debido a una errada selección de los factores de soldadura. Un cordón irregular debido a la falta de pericia del operador o a una errada selección del electrodo y de los parámetros de soldadura. Las pegaduras del cordón sobre el metal base, fundamentalmente causadas por baja corriente. Las inclusiones de escoria debidas a una incorrecta técnica operativa. Las socavaciones del metal base causadas por una excesiva corriente de soldadura. Las porosidades y las sopladuras causadas fundamentalmente por electrodos húmedos y por la calidad del metal base. Las grietas en caliente y en frío, de origen metalúrgica, que dependen ampliamente de la técnica operativa empleada y a veces de la dimensión de las piezas que se soldan. El exceso o la falta de metal de aportación, que depende de la velocidad de soldadura, o demasiado baja o demasiado alta. El enrojecimiento del electrodo debido a una excesiva corriente de soldadura. En este programa hemos analizado sintéticamente la soldadura de acero común, FE 410. En plano tope a tope. En ángulo plano frontal, en vertical ascendente, en vertical descendente, en posición sobre un tubo. Además, hemos dado un vistazo al empleo de electrodos a alto rendimiento, a la soldadura del acero inoxidable con la ejecución de una junta en ángulo plano frontal, a la soldadura del aluminio, a la soldadura de la fundición. Hoy en día, el proceso de soldadura de tuberías involucra una mayor variedad de diámetros, materiales y